Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, gracias como siempre por su gentil atención. Esto es Sucesos, estamos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. Recuerde también que estamos en el Facebook, en el Instagram, en el Sistema X con la referencia de nuestro correo electrónico @radiosucesos, palabra seguida. Muchísimas gracias como siempre por su sintonía. El país está asistiendo a otro desenlace político de lo que viene a ser la continuidad del resultado electoral. Esta semana finalmente se concretó la integración de las principales dignidades de la Asamblea Nacional, lo cual estaremos analizando con uno de los principales políticos, y digo principales políticos por su conocimiento, por su trayectoria, por su vinculación con este complejo mundo de la política, el ingeniero Rafael Dávila, que de paso anuncia su retiro definitivo. Se jubila del quehacer político y lo hace aquí, en esta mesa de trabajo. Vamos a analizar con él. También estaremos en contacto con el señor general Juan Francisco Donoso Guem. Él fue un alto militar, presidente de la Corte de Justicia Militar, y también muy vinculado con la temática castrense, para analizar la matanza de los 11 militares ecuatorianos, un hecho de trascendencia internacional y que es tan preocupante como la muerte de los ecuatorianos y el hecho de que ocurra prácticamente en el límite fronterizo con el Ecuador. También nos acompañará uno de los principales médicos genetistas de este país, César Pazmiño, porque continúa esto de los brotes epidémicos de 3 enfermedades que nos tienen realmente preocupados. Con esto y más, gracias por su compañía. Aquí empezamos para ustedes. Con acuerdos con socialcristianos, Pachacuti dividido y los llamados independientes, asunto que hasta la víspera era una suerte de incertidumbre para algunos y un misterio para otros, se permitió que la bancada oficialista ADN pase a ocupar las principales dignidades de la nueva asamblea, desplazando a la llamada Revolución Ciudadana, que hizo algo parecido cuando tuvo mayoría, cuando tuvo el control de la legislatura. En una expectante jornada, matizada con polémica y contención, el asambleísta electo de gobierno Nils Olsen sumó 80 votos y en segunda votación se convirtió en presidente de la nueva asamblea. El joven político de 37 años, ex ministro de Turismo y, de lo que se sabe, muy amigo personal del presidente Noboa, fue posesionado por la propia directora de la Asamblea, la doctora Anabel Asín, quien justamente manejó los preparativos de toda esta jornada. En un mensaje de posesión, el flamante presidente de la Asamblea, Nils Olsen, ofreció firmeza y apoyo al gobierno para así respetar, según dijo, la voluntad popular expresada en las urnas. La asambleísta riobambeña de gobierno Michelle Mancheno obtuvo 79 votos y se convirtió en primera vicepresidenta. Y tras un receso para bajar tensiones, especialmente entre Pachacútics, la legisladora de ese sector, Carmen Tiupul,
completó 78 votos y se quedó como segunda vicepresidenta. El aislamiento en que se ve envuelto el correísmo con sus 66 votos compartidos con el movimiento Reto hacen generar expectativas sobre lo que pueda venir luego. Son los antecedentes con lo cual estoy dando la más cordial bienvenida al ingeniero Rafael Dávila, hasta hace pocas horas asambleísta de este país, y me permitió insistir en tenerlo aquí, en honrarnos, que nos honre con su presencia, porque miren ustedes lo que es la vida. Tengo el honor de conocerlo desde hace mucho tiempo. Él me manifiesta que prácticamente son casi 30 años haciendo política, y aparte de retirarse ya de la Asamblea, él está poniendo un punto final a su actividad política. Todos estos elementos y estos antecedentes, insisto, para decirle gracias al ingeniero Dávila, a quien también, insisto, conozco desde hace mucho rato. ¿Por qué se va de la política, ingeniero? Bienvenido. Em, Buenos días, Félix. Muchas gracias por la invitación a Radio Sucesos en esta mañana. Y me siento honrado de estar nuevamente por acá. Muy gentil. Mire, yo empecé mi vida política a finales del año 1997, cuando se convocó a la Asamblea Constituyente de Sangolquí, aquella que hizo la Constitución del 98. Estoy por cumplir 28 años de vida política, una vida política exitosa, gracias a Dios y al pueblo de Loja, que ha tenido la bondad de elegirme en numerosas ocasiones como diputado primero, asambleísta luego, prefecto de la provincia en 2 periodos consecutivos, y este último tramo pequeño de asambleísta nuevamente. Una actividad política muy intensa. Sí, muy intensa y que además no es fácil. Hoy la política y la gente siempre demanda rostros nuevos, renovación en la política. Sostenerse mucho tiempo es una tarea dura, compleja. Hace falta, yo diría, mucho contacto territorial con la gente, una cercanía hacia los problemas que tiene la ciudadanía. Y me parece que además la irrupción de las redes sociales también hace muy difícil hoy practicar la política. Las redes sociales son una trituradora de prestigio, de honra muchas veces. Se encargan de amplificar cualquier error que uno pueda cometer Aunque o sea mentira, cualquier ¿no? calumnia que pueda surgir, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, luchar Terrible, contra la, brutal. contra la irrupción agresiva de redes sociales es difícil porque uno está en la vida pública. Es como estar en la vida en una vitrina y se está viendo todo. Y hay gente que inventa también cosas que alejadas de la verdad con mucha facilidad. Hay personas que se sienten amenazadas también en sus intereses por el éxito sucesivo que uno puede tener. Entonces, uno tiene que entender que así es y creo que es el momento de cerrar un ciclo en mi vida. ¿M? Tengo ya 65 años, además. Hay muchas cosas que Que me de paso gustaría no también. parecen, se lo ve jovencito, ¿ah? Muchas gracias, Félix. Pero es un momento en que uno quisiera también darle más tiempo a ¿Cómo la no? familia, a las ¿Cómo cosas no? personales. No estaré alejado de la política. En lo que a Loja corresponde, hay un proyecto político que lo sostenemos. Quien hoy ejerce la prefectura de Loja es mi sucesor, una persona que trabajó conmigo como asesor 7 años en la Qué prefectura. bueno, Estuvimos qué bueno. juntos, el Muy ingeniero buen Mario amigo Macedo. de esa provincia, pese a que usted nació en Quito, un quiteño radicado en Loja, en fin. Pero ganemos tiempo, señor ingeniero, Claro. y hablemos de esto que acaba de ocurrir hace pocas horas. El gobierno logró prácticamente, como dicen asimismo en política, arrasar con las principales dignidades de la nueva asamblea, lo cual garantiza para el nuevo gobierno una mayoría, esa mayoría que captó todo eso. ¿O aquí empieza la misma historia? Sí, sí, aquí empieza algo diferente, ¿no? Y en primer lugar, creo que es bueno que el país finalmente hizo de la primera vuelta casi una segunda vuelta. Lo que muchas veces se ha reclamado, decían que las elecciones de diputados, de asambleístas, deberían ser en la segunda vuelta, para que el gobernante que gane las elecciones presidenciales tenga un fuerte apoyo en la legislatura. Y fíjese, el pueblo de Ecuador, solito, sin que haya ninguna norma de por medio, hizo de la primera vuelta prácticamente en lo que a elecciones legislativas se refiere, hizo como que fuera una segunda vuelta. Ya. Y los dos finalistas, Ujú, ¿no? ujú, ujú, Tanto ujú. Dalino Boa como Luisa González tuvieron un respaldo enorme. La votación, el pueblo de Ecuador votó en plancha con mucha fuerza,
por la lista 7 y por la lista 5. Eso le dio a los dos, al uno 67 votos y al otro 66, de un universo de 151 asambleístas. Evidentemente tiene una fuerza alta de entrada, pero no suficiente por sí solos, porque la mayoría se alcanza con 77 votos en la actual legislatura. El oficialismo, Daniel Noboa, tuvo 66 votos. Digamos que de allí hay que sumarle unos 4 votos que son casi naturales, ¿no? Está Steven Ordóñez, que ha sido este año y medio asambleísta de la bancada ADN, participó por el Movimiento Sur, allá en la provincia del Oro. Está Pablo Jurado, perdón, querido amigo, colega perfecto mío, los 9 años que fui prefecto, también él fue prefecto de Imbabura a los 9 años, participó por Construye y es un hombre de una tendencia, digamos, democrática, sensata, que se ha pegado rápidamente a la bancada de ADN. Está esta señora Salazar, Mónica Salazar, que fue también compañera legisladora en este año y medio, que tuvo algún problema, algún rompimiento y se Con la pasó RC. con RC, se pasó rápidamente a ADN y hay alguien más Ujú, que es un ujú. movimiento, me parece, amazónico. Entonces son 70 votos. Yo diría que el gobierno al final sólidamente tiene 70 votos, 70 ¿m? votos. Con estos Eso es 4 el objetivo, independientes, ¿no? así es. Pero necesitaba 77 y necesita 77. Entonces pasa lo de siempre, Félix, que esto se tiene que dividir en dos momentos. Ya. El primer momento, el momento uno, es la elección de autoridades de la Asamblea Nacional, la conformación administrativa y política de La la Asamblea Nacional. organización de la nueva asamblea. Eso significa presidenta, Claro, vicepresidentes, claro. CAL, comisiones, 77 votos. En este primer momento, el gobierno lo ha obtenido con el apoyo de 6 asambleístas de, de Pachacuti, o sea, se rompió Pachacuti, Ujú, ujú, ujú. en este primer momento al menos. Eso está clarísimo. Parte del socialcristianismo y es un poco extraño. Al final, ellos, ellos en todo momento anunciaron que votarán por el candidato de ADN para la presidencia de la Asamblea. Así fue, pero otras votaciones no apoyaron. Así Ahí es. también hay un pequeño rompimiento, ¿no? Me Ujú, refiero ujú. al asambleísta Celeri, creo que es Samuel Celeri, que Celery. también ha sido mi colega en este año y medio que terminamos. Em, Él responde mucho a la prefecta de Esmeraldas. ¿M? Él es de la provincia de Esmeraldas y la prefecta de Esmeraldas ha sido una directa auspiciadora, aliada del oficialismo, de ADN. Así se ha comportado en el año y medio pasado del actual gobierno y evidentemente un asambleísta que viene de su entorno está en todo momento listo a apoyar al gobierno decididamente. Creo que el voto, me parece que de Samuel Celeri será permanentemente hacia el gobierno, un poquito desprendiéndose, alejándose de la estrategia que puedan tener el bloque social cristiano. No es bloque, ese grupo, que Grupo. son excluidos Celeri, son Ujú. 3, Ustedes en la solamente práctica. 3 Claro. asambleístas en la Tres práctica. puros y uno impuro. Así es. Exactamente, entonces ese voto, fíjese, con eso se pudo completar Ujú. el CAL. ¿Cómo no? Y entonces digamos que el gobierno está por ahí, ¿no? En 70, 71 votos No es una mayoría sólida. certeros. Exactamente. No es una mayoría sólida, estable, Exacto. segura para el segundo momento, porque eso lo decía. El primer momento se ha cumplido ya, ¿Ya? se ha ¿Cómo completado, no? y viene el segundo momento que ya son los próximos 4 años, ya es el pasar leyes, el aprobar leyes. Allí la experiencia también nos demuestra que la bancada Pachacuti o los asambleístas Pachacuti siempre es una posición incierta. Pachacuti es un bloque complicado, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Ahí hay diferentes pensamientos, diferentes comportamientos, y cuando se pasen leyes que pueden provenir de un sector, digamos, más liberal, de donde viene el gobierno, podría ser que esos votos no estén para aprobar algunas leyes importantes que apunten a renovar la estructura del Estado, que apunten a fortalecer la economía, a hacer cambios fuertes en temas económicos, no sé si laborales, y ese va a ser el segundo momento para el cual el gobierno va a necesitar una mayoría un poco más certera. Pachacuti va a ser y puede ser seguramente un problema en esas condiciones, pero se podría seguramente reemplazar eso con alguien o con algo que podría ser, por ejemplo, la propia crisis que ya se advierte al interior del correísmo. Eso es lo que podría ocurrir, Félix, que de hecho ya pasó en la legislatura anterior.
Allí recuerde usted que al menos fueron 4 asambleístas de RC que luego han sido firmes defensores de ADN. Ujú, ujú, Hay que ujú. recordar al asambleísta Ferdinand Álvarez, hoy es un militante activo y muy sólido defensor de ADN. Está el asambleísta Javier Jurado, estuvo, que fue un Estuvo. ex, ¿no? Hay una asambleísta de Galápagos, me parece que es de apellido Aguas, ¿no? Que está reelecto ahora es bloque de Ya, bloque, ya, y el asambleísta Bosques, Henry Bosques ya. de la provincia de Bolívar. Entonces, fíjese, hubieron 4 asambleístas de RC que en el camino abandonaron las filas de RC y se pasaron hacia ADN Ujú, y han ujú. sido firmes defensores de las iniciativas del gobierno. Con el Entonces, agravante, señor ingeniero, con todo respeto, que este RC, el actual RC, tiene de aliado a Reto, reto, a este movimiento Reto, correcto. y ahí también tienen una división que Sí, es una gran pregunta. ¿Qué va a pasar? sí. Y yo creo que arrinconados como han quedado en primera instancia, RC va a dar su pelea sin duda, pero han quedado sin espacios notables, ¿no? Claro, Importantes. claro. Aislados como han quedado por esta estrategia del gobierno, allí podría ocurrir que algunos, unos pocos, puedan empezar a buscar mejores días para su futuro político, Ujú, ujú. para los intereses de sus provincias. Esas cosas han pasado siempre en la legislatura y podrían pasar ahora. Y eso podría alimentar, sumar votos más certeros para el gobierno, con lo cual podrían sacar adelante sus proyectos ya legislativos en el futuro, donde podrían encontrar dificultades en sus aliados del momento uno, que son los asambleístas de Pachacuti. ¿A usted le da certeza, consecuentemente, a manera de conclusión, toda esta demostración de mayoría que acaba de ocurrir? ¿O será que el gobierno se ve obligado casi a diario a negociar a partir de la próxima semana? Van a tener dificultades propias, ¿no? Por no tener una mayoría sola, ¿no? Pueden tener algunas dificultades, podrían tener. Estamos hablando siempre de ¿Cómo no? casos ¿Cómo hipotéticos, no? ¿no? Una Analizando. potencialidad, sí. ¿Cómo no? Podrían tener dificultades con algunos de los votos que han provenido de Pachacuti en este primer momento, podría ocurrir, los cuales deberían ser reemplazados en el camino, con el paso de las semanas, de los meses, con algunos asambleístas del otro bloque grande, que es RC. Eso podría ocurrir. Y más aún la añadidura que usted acaba de señalar, que es que el bloque RC es un bloque mixto, ¿no? Es un bloque donde están, buena parte son de Revolución Ciudadana, pero hay algunos asambleístas, no sé cuánto exactamente, Me decían que eran parece que 17, 48, 49 RCs y el resto sí, decían que eran unos 17, decían, ¿no? del otro De movimiento, reto. de Red. Entonces, eso podría ocurrir y creo que eso va a ser necesario, importante para el gobierno y para el país, diría yo también, feliz, porque le va a permitir al gobierno tomar decisiones con mayor fortaleza, le va a dar estabilidad al país, le va a dar más certezas al Ecuador, que eso es bueno. Ojalá no hayan abusos, porque cuando uno tiene mayorías muy fuertes también es una puerta abierta para el abuso en algún momento. El autoritarismo podría ocurrir. Hago votos porque eso no ocurra, hago votos porque esta mayoría sea administrada con espíritu democrático, con respeto a las libertades y con respeto a a la gente que disiente, ¿no? A, Ujú. a las diferencias que pueden haber en el país. Hago votos porque así sea, ¿no? Y que veamos un gobernante fuerte, porque eso es bueno también, un gobernante fuerte, sólido, que un poquito transmita certezas, estabilidad, gobernabilidad, ¿no? Pero sin pasarse una línea muy fina que en algún momento puede encontrarse, que es ya un autoritarismo exagerado, ¿no? En los abusos. Ojalá no se cruce esa línea, ¿no? Aprovechando la fortaleza política que tiene y Qué que va a bueno, tener. qué bueno. Por eso me empeñé en, insisto, en contar con su valiosa presencia, señor ingeniero. Desearle la mejor de las suertes, porque ya es esta una de las últimas veces que lo vemos por acá por Quito. Será ya más esporádico después de haberle visto tanto tiempo en este quehacer legislativo y desde luego de la política. Ingeniero, pongamos aquí un alto. Por último, el sistema telemático nos permite seguramente echarle una llamada para consultar siempre su valioso criterio, pero
Mucha suerte y un honor tenerle por acá. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias por sus palabras, por su invitación. Estoy siempre a las órdenes cuando crea que mi opinión puede ser valiosa o importante. Estaré a las órdenes, tiré mi número, estaré en Loja. ¿Cómo Estaré no? viniendo a Quito con frecuencia. Acá tengo buena parte de mi familia, así que también estaré por acá. Y estoy siempre a las órdenes. Y será siempre interesante hacer análisis político, que es bueno para el país, que es bueno para ilustrar a la ciudadanía, que es bueno a veces para educar a nuestro pueblo, que también pueda tomar buenas decisiones siempre. Creo que nos hemos alejado de una línea que siempre dio demostraciones también de autoritarismo, de abusos, que nos conducía a un camino de incertidumbres, que me refiero al correísmo. Por ahora el país se ha alejado, pero no hay que bajar los brazos. Así es. Es una fortaleza también en el país. Y veamos qué pasa en los próximos años, de modo que siempre a las órdenes y mil gracias por su gentileza y siempre sus invitaciones. Gracias al ingeniero Rafael Dávila. Me quedo con esa descripción, ese diagnóstico que nos deja la experiencia de casi 30 años de hacer política de nuestro invitado del día de hoy. Dos escenarios. El primero finalmente se ha resuelto. Esto de la integración de la nueva asamblea, las dignidades, en fin. Lo segundo, todavía está por escribirse. Y de aquí quedan 4 largos años, que pueden ser una eternidad o pueden ser un soplo. Va a depender del talento del gobernante. Una pausa para volver con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Los restos de 2 guerrilleros y múltiples evidencias físicas halladas en un rastreo armado al punto cero del Alto Punino en la provincia de Orellana confirman que los 11 militares ecuatorianos fueron asesinados por miembros del grupo colombiano Comandos de la Frontera. Así lo informan desde las Fuerzas Armadas tras una intervención militar a ese sector, donde también encontraron granadas de 40 milímetros, cargas explosivas, municiones y distintivos de los llamados Comandos de la Frontera, entre otros hallazgos. El comandante general del ejército ecuatoriano, general Henry Delgado, ha trasladado su mando justamente a ese sector para dirigir en forma personal las operaciones de identificación y neutralización efectiva de los terroristas. El propio comandante general del ejército no descartó que en la matanza de estos 11 militares en el Alto Punino del cantón Orellana haya habido inclusive filtración de la información. Esta grave sospecha es por las características del ataque que, ejecutado en forma tan precisa y en forma de emboscada, se atribuye a ese grupo terrorista. Son los antecedentes con los cuales estamos saludando y agradeciendo la presencia del señor general Juan Francisco Donoso Game. Él fue en su momento presidente de la Corte de Justicia Militar, un militar de alta gradación que ha estado también muy vinculado con la temática jurídica de los militares y también es fundador de la Academia de Historia Militar, conocedor de la materia. Señor general, un gusto tenerlo por acá en Sucesos. Muchísimas gracias. Con estos antecedentes y la gravedad, la trascendencia inclusive internacional de lo que ocurrió hace una semana en el sector de Orellana, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué problema finalmente estamos enfrentando como país con esta masacre de 11 militares ecuatorianos? Señor general, el país le escucha, bienvenido. Cuando se hablaba de la guerra de guerrillas, siempre se pensó que la gente que estaba de guerrillero era gente que lo hacía por sus propias convicciones espirituales, políticas y normales. Pero ahora lo que estamos viendo es una mezcla de todo eso con gente que verdaderamente lo único que quieren es tener dólares a como dé lugar, dineros a como dé lugar, y que no le importa la presencia
de personas extrañas, como este rato para ellos son extraños los miembros de las Fuerzas Armadas que han estado eh, en una patrulla, en un cumplimiento de su misión. Es la peor gente esa y claro, definitivamente la gente nuestra que está trabajando ahí debe estar muy indignada. Y claro, lo que se quiere es buscar a los asesinos de una tropa que lo único que estaba es cumpliendo su deber. Es la internacionalización de un conflicto en la práctica con esta forma guerrillera, entre comillas, que nos está atacando justamente en ese sector de la frontera. ¿Qué hacer frente a eso, señor general? Digamos en materia militar, pues ya se sabrá lo que se hace, pero también en materia jurídica, un conocedor de la materia como usted, ¿qué es lo que le puede comentar al país? Verdaderamente yo jurídicamente a esta altura, en este querido Ecuador, es difícil dar un concepto, porque ya hemos visto gente que verdaderamente ha cometido barbaridades en el país y que al poco tiempo o no son juzgados como deben ser juzgados o con algún abogado inmediatamente salen libres. Yo creo que en este caso, algo que siempre se dijo, vale la pena, aunque parezcan mis palabras demasiado duras, que el mejor guerrillero es el muerto. No queda más que entrar en un conflicto, digamos, si es que cabe el término, suena duro también, armado con esta guerrilla en pleno sector de la frontera, lo cual nos plantea inclusive un conflicto quizás de orden hasta internacional con Colombia. ¿Cuál es su punto de vista general? Yo creo que en ese sentido, eh, cuando se podría hacer en otras circunstancias, dialogar con el país vecino y poder llegar a un entendimiento con el objeto de trabajar juntos, pero verdaderamente todo ese sector que está en contacto eh, con nuestro país prácticamente está tomado desde hace mucho tiempo por estas bandas y por estas guerrillas. Y claro, es un área colombiana en donde se siembra casi todas las drogas y es un área en que el mismo ejército no ha podido, el ejército colombiano no ha podido destruir. Y claro, lo único que nos separa es un río de fácil paso del un lado al otro. Y lo peor de todo eso, con una selva muy grande y muy tupida. Si a eso se suma que lo que se quiere es sacar oro, porque es un estupendo negocio, están pagando grandes cantidades de dinero por los gramos de oro, pues esa gente está dedicada a eso, pero ahí es una mezcla de gente dedicada a querer sacar oro con gente que está en toda esa área abusando de su presencia física con ellos, mezclándose con ellos, porque no solo son gente que está dedicado a eso, está también dedicado a hacer extorsionismo. Entonces, gente de la peor calaña es la que está ahí y hay que proceder con ellos con la mayor fuerza posible. Esta posibilidad de filtración de la información que también es investigada por el ejército ecuatoriano es otra señal de la gravedad del problema. ¿En qué términos, señor general? Mire, yo le veo también otro tema que a lo mejor algún rato vez yo envié una carta en ese sentido, que necesitamos nosotros ya que el ejército salga de algunas cosas en que no le corresponde estar y esté haciendo muy bien, con gran buena voluntad, con gran trabajo, pero ya es hora de que todos esos militares salgan de las cárceles. Y ya debían haberse preparado el relevo. ¿Quién tiene que ir a eso? Porque gente muy preparada, como son los de Ejército, Marina y Aviación, que deberían estar cumpliendo sus obligaciones, como dice la Constitución. El resguardar las fronteras están en este rato, muchos de ellos, cuidando las cárceles. Esto también de lo que se conoce oficialmente se produce en momentos que el ejército ecuatoriano colaboraba con la entidad, con la asociación, en fin, que maneja el tema minero en el país, entidad oficial. Y por allí aparentemente se produce la filtración de la información. Esto también nos daría la señal de que quizás los militares, quizás las instituciones están infiltradas por ese grupo en la práctica terrorista general. Yo podría decir,
sí parecería que eso es como defender a mi institución, que no, que donde nosotros no. Pero yo lo que puedo decir es que los servicios de inteligencia tienen que estar metidos en todas partes. Si están en el ejército, perfecto. Si hay partes del gobierno que están aledañas al trabajo, también perfecto. Y donde sea el servicio de inteligencia tiene que estar husmeando, como se suele decir en ese argot, husmeando para ver qué es lo que pasa. Y claro, es preocupante que esto podría darse en el ejército, cosa que personalmente a la gente que está adentro, no creo, tal vez, no uno de esos combatientes, porque eso sería una tontera, pero tal vez alguien, inclusive sin recibir ninguna contribución por hacerse disque el que conoce. Este rato salieron las tropas a, a patrullar. Ya ese dato para ellos es perfecto, para armar el espacio en donde van a atacar y matar con todas las armas modernas que tienen. El hecho de que esto esté ocurriendo, concretamente este acontecimiento, esta matanza de 11 militares ecuatorianos haya ocurrido en ese punto de la frontera y de que estos hechos ocurran justamente en el límite fronterizo, esto complica más la situación. ¿Qué le dice su experiencia respecto a cómo manejar este asunto prácticamente entre dos países y un problema de esta magnitud por el medio, señor general? Lo que sucede es que se ha pasado mucho tiempo, se les ha permitido prácticamente que se organicen, se han permitido que se unan los pillos, los sinvergüenzas con los sinvergüenzas y los que están dedicados a eso de lado y lado y del país. ¿Qué es lo que se que tiene que hacer? Seguir con tenacidad trabajando, mantener así el contacto no solo con el país vecino, sino con otras instituciones, con otros países que también están preocupados porque todo esto es droga o dinero mal habido. El tema que siempre se ha mencionado, especialmente en determinados momentos históricos de este país, de la soberanía, ¿es otra complicación para combatir este problema, señor general? Sí, hay que mirar a este problema, hay que mirar de diferentes ángulos, de diferentes momentos y comenzar eh, prácticamente en todas las instituciones, buscar desde los niveles más bajos la enseñanza, el civismo, el patriotismo, la unión y el respeto, porque todo eso confluye para que esta gente proceda mal, ¿no? Usted dice en un momento y con mucha razón seguramente, se les ha permitido a estos delincuentes organizarse. ¿Quién les ha permitido? ¿Quién les permitió, señor general? Hagamos esa precisión, por favor. A ver, desde que comenzó el gobierno de Correa, recién se supo después los contactos que él ha tenido. Y hasta este rato mismo, pues estamos saliendo recién de un compromiso de habernos acercado a las urnas para ver con quién votamos. Y claro, uno de los candidatos hacía referencia a que su posición es con Venezuela, un país que está totalmente corrompido en ese sentido. Entonces, todo eso es un problema en el que está viviendo el país y hay que buscar todas las soluciones habidas por haber. El ejército y las Fuerzas Armadas están prestas prácticamente a servir como siempre lo han hecho, pero qué duro que se vuelve para uno saber que les han matado a gente buena. Su conclusión de todo esto, señor general, que es una gran preocupación para el país, como sociedad, su conclusión de todo esto, señor general. La conclusión mía es que ellos sigan trabajando, que salgan de la cárcel los militares que están cumpliendo eso y que rápido pongan a quien les va, verdaderamente les da esa misión para que el ejército, especialmente en frontera, la marina en su ambiente y lo mismo la fuerza aérea con el apoyo aéreo, vayan a cumplir la misión que tienen en el país, que es cuidar sus fronteras. Señor general, le agradecemos a nombre de nuestros oyentes, a nombre de este espacio de producción periodística, y bueno, estaremos en cualquier momento en contacto, señor general, muy reconocidos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy amable. Feliz a la orden siempre.
Gracias al señor general Juan Francisco Donoso Game, un alto oficial, ex alto oficial, actualmente en servicio pasivo, dándonos una orientación sobre este hecho ya no solo lamentable, terrorífico. Miren ustedes que de pronto en una emboscada, en una planificación reservada, se dice, y seamos más gráficos, en una planificación secreta para combatir la minería ilegal en un sector de la frontera con Colombia, pues van grupos militares ecuatorianos a hacer lo que tienen que hacer, destruir esas instalaciones, pero resulta que había una operación de toda esta guerrilla esperándoles para una emboscada. Y allí es donde se producen los 11 muertos, cuyos honores ya se conoce. Esto ocurrió hace una semana exactamente. ¿Y cómo es que esto ocurre frente a toda una operación secreta, a una información reservada? Pues simplemente como que tiene mucho sentido aquello de que se filtró la información. Y ahí el asunto se vuelve mucho más grave. ¿Cómo se filtró? ¿Quién filtró? ¿Están infiltrados los organismos ecuatorianos? ¿Está infiltrado capaz que el propio ejército ecuatoriano? Qué cosa tan delicada, qué cosa tan grave, porque, insisto, el hecho de que ocurra una operación secreta del ejército ecuatoriano para hacer su trabajo, el trabajo que tiene que hacer, y le está esperando un contingente súper armado de guerrilleros en ese punto, a no ser de que, a no ser de que sean los mensajes telepáticos los que funcionan en este tema, y seamos mucho más objetivos con los pies en la tierra, esta es una filtración de la información. Esto está clarísimo. Qué grave situación, qué grave problema adicional a todos los que tiene este país acumulados. Una pausa, volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. El Ministerio de Salud advirtió que los viajeros no vacunados contra la fiebre amarilla, procedentes de Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, pueden ser retornados a sus países de origen y la línea aérea o empresa de transporte multada. Se ratifica así la obligatoriedad del carnet internacional de vacunación contra esa enfermedad, así como controles a la movilidad prolongada desde y hacia la Amazonía del país. En simultáneo, también se confirma la campaña de vacunación contra la tosferina a niños menores de hasta 6 años 11 meses como medida preventiva contra esa otra enfermedad que está martirizando al país. En simultáneo, grupos médicos han sido desplazados a las provincias orientales, empezando por Morona, Santiago, donde hasta hace pocos días se detonaron graves casos de leptospirosis, una enfermedad endémica que se ha multiplicado en forma quizás inusual, alarmante, y que también tiene conmocionado al país en términos de seguridad de salud. Con estos antecedentes estamos dando la más cordial bienvenida al doctor César Pazmiño, uno de los principales genetistas de este país, un médico conocedor a fondo de este tipo de problemas que tanto inclusive orientó al público, al Ecuador, durante la denominada pandemia, y que hoy, frente a esta situación nueva que preocupa a todos, vuelve a hacer contacto, en este caso, con Sucesos. Doctor, un gusto tenerlo por acá, un gusto saludarle a través de el empate, el contacto telemático, y de estas 3 enfermedades que me he permitido mencionar, estos últimos antecedentes, ¿cuál es la más grave que está a esta hora afectándonos como ecuatorianos? Doctor, bienvenido, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Empiezo diciendo que si hablamos de la más grave es la fiebre amarilla, o sea, de 11 casos que se han reportado
4 han muerto, ¿no? Entonces, es una enfermedad agresiva, compleja, y eso se traduce en los problemas que ya se ha venido diciendo, que es una disminución en la cobertura de las vacunas, hay una débil vigilancia epidemiológica. Eso trae que haya retraso en los diagnósticos, hay casos que no están notificados, siempre se ha hablado de que no hay fiebre amarilla en el Ecuador. Bueno, pues ahora ya hay estos casos y yo sí he visto casos de fiebre amarilla cuando hice mi medicatura rural, o sea, ya hace mucho tiempo había casos de... Entonces es algo que se ha mantenido latente. Creo que las condiciones ambientales, ecológicas, del cambio climático, todo esto ha hecho que de alguna manera exista estos brotes que podemos decir son aislados, bueno, pero son 11 casos, ¿no? Hay también el tema de desplazamiento de las personas y eso hace que tengamos contactos más frecuentes con otros países que tienen fiebre amarilla y probablemente sean una de las causas de que al viajar dejen aquí este virus y los mosquitos nuestros empiecen a transmitir, ¿no? Y esto hace que tengamos que tener una vigilancia mejor y ahí sí se justifica todo lo que está planteando el Ministerio de Salud sobre la vacuna, pero no solo vacuna a los extranjeros, deberíamos también tener la conciencia de que nosotros debemos protegernos de esta enfermedad y tenemos que estar alertas sobre cualquier situación que cambie con el número de enfermos que puede convertirse pues en una enfermedad que se disemine un poco más. Primero, este tema de la fiebre amarilla y simultáneamente nos preocupa y preocupa al país la tosferina y adicionalmente el tema de la leptospirosis. Son coincidencias fatales, digamos, las que ocurren con, con esta aparición de estos tres males, de estas tres enfermedades, o esto tiene alguna base de explicación. Usted habla, por ejemplo, la débil vigilancia en un problema que también se podría aplicar a las otras, o son simplemente coincidencias fatales las que nos están afectando. Bueno, yo pienso que puede afectar a todo lo que estamos hablando, la débil, digamos, vigilancia que tenemos de las enfermedades en general, estas que son de controles de registros. La leptospirosis, uno puede decir que es una enfermedad de pobreza. Cuando tú no tienes un ambiente bueno, cuando tienes sistemas de desecho de aguas malo, el agua se acumula, los roedores sobre todo, pero no solo eso, también los canes y los gatos y cualquier otro mamífero que porte la bacteria, esta pues va a producir la enfermedad. Entonces, la leptospirosis es una enfermedad de pobreza. Si no tienes infraestructura sanitaria, no hay manera, digamos así, de no contagiarse. ¿Ya? Son pocos casos, están aislados, pero eso llama la atención de que algo está pasando ahí y que por eso mismo es que tenemos que poner una atención y una vigilancia sobre todos estos procesos. El tema de la tosferina ese es un poco diferente. Hay tanto para la fiebre amarilla como para la tosferina hay vacuna. Estos movimientos internacionales que hemos tenido sobre la no vacunación, la baja de la defensa de la vacunación después del COVID o con el COVID, porque las personas nos centramos, digamos, el país se centró en salvarnos del COVID, pero descuidamos las otras vacunas. Y la tosferina es una de ellas que se descuidó. Hay que vacunarse, los niños tienen que vacunarse y de ahí la campaña de vacunación. La tosferina, pues es una enfermedad que se contagia por vía respiratoria, igual que la gripe, igual que se contaminaba el COVID. Así es que tenemos experiencia en ese sentido de que la vacunación, las defensas que incluso el uso a veces de mascarillas podría ser una solución cuando existen sobre todo síntomas que estén presentando los niños. Así se hizo para el ministerio, dijo que hay que usar las mascarillas. Pienso que frente a un brote hay cuestionamientos al uso de mascarillas constantes, pero
es una política que se evaluó y se pensó que era una buena solución para que no existan tantos contagios. Cierto que la tosferina no produce tantas muertes, pero sí puede producir muertes. Entonces, por eso mismo es que decimos que hay que vacunarse. Esto de la vacuna para la tosferina, como que hay diferentes versiones y quién mejor que un médico como usted y un conocedor como usted nos oriente. Las vacunas no simplemente, sino para menores de 6 años y 11 meses tosferina, preferentemente parece Así ser es. para ese grupo humano y no para el resto. ¿Por qué, doctor? Bueno, la primero porque son la población más vulnerable. Entonces, la política de vacunación del Ecuador siempre ha sido buena. O sea, tienes que tener la vacuna triple que te está defendiendo contra la tosferina. Si tú bajas, hay zonas del Ecuador que han bajado la vacunación al 80%, entonces esas son justo las cifras que hacen complicado el control a través de la vacunación. Recordemos que con el COVID decíamos que tenemos que llegar al menos al 85-90% de vacunados para producir esto que se llama el efecto rebaño, ¿no? Los vacunados, y ahí tienen que agradecernos a los vacunados, cubrimos a los no vacunados. Cuando dejamos de tener las vacunas de más del 90%, estamos en peligro las personas y por eso también hay las contaminaciones de las personas. Entonces, una medida tan simple como vacunarse está salvando vidas, está haciéndote que seas un ciudadano responsable con tu entorno, con tu familia, con tus compañeros de escuela. Y por eso es que se ha centrado ahí la vacunación. Si es verdad que en los momentos que hay digamos, unas epidemias de tosferina también se va a un tipo de vacuna que es hecha exclusivamente o va mejor con los adultos y que se aplica la DPAP se llama, ¿no? Entonces, esta vacuna es para adultos. Aquí tenemos esta vacuna no en el sector público, sino en el sector privado. Y claro, los costos están alrededor de $26 la vacuna. Entonces, no se ha puesto como una prioridad vacunar adultos, pero se debería pensar el momento que se extienda esta enfermedad o empecemos a ver que adultos mayores, personas con cáncer, personas con enfermedades crónicas enferman y eso es un riesgo en realidad puede haber incluso riesgo de muerte en personas que tengan estas enfermedades crónicas, cáncer, incluso personas mayores, ¿no? Entonces, ahí hay que evaluar un poco si es que tenemos que poner la vacuna también a los adultos, por ahora están solo los niños. Doctor, usted sabe la cantidad de versiones que surgen frente a esto, pero hay una que me ha llamado la atención y porque de alguna forma tiene su impacto y tiene su trascendencia, como ya le voy a plantear, doctor, sí es importante asimismo que usted nos oriente. Hay voces que dicen que estos tres males, uno peor que el otro, son a consecuencia de haberse vacunado contra el COVID y ahí están las consecuencias. ¿Tiene algo que ver eso con esta versión, doctor? No, eso es definitivamente no. ¿Ya? Esa es digamos, estar difundiendo esta idea sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de conocimiento sobre el tema. Incluso cuando tú analizas el tema de la vacunación, cuánta gente ha sido protegida por la vacunación, pues no hay ninguna razón para pensar que una enfermedad que es una forma diferente, la vacuna fue diferente, no tiene nada que ver el surgimiento no de las enfermedades. Tiene que ver en la medida en que al descuidarnos de la vacunación, del programa de vacunación normal que teníamos en el Ecuador, bajamos ese sistema de vacunación por concentrarnos, gastar el dinero, hacer todas las campañas de vacunación contra el COVID. Ahí se bajó las otras, que eso fue una cosa tremenda. Entonces ahora hay que recuperar eso, tenemos que vacunarnos, no tenemos que tener miedo, no hay ningún tipo de asociación si me vacuno del COVID me va a dar otras enfermedades.
Si no me vacuno de las otras enfermedades, tengo riesgo. Entonces tenemos que más bien a las personas, a la población, decirle que se vacune sin miedo, que ahí está la protección, que tenemos que volver a las vacunaciones obligatorias desde mi perspectiva a todas las personas, por ejemplo, que entren a las escuelas. Si no entras a las escuelas con la vacunación, no deberías, en los países europeos es así, tú no puedes mandar a tu hijo si no tiene las vacunas. Entonces, los movimientos de estos antivacunas, de alguna manera, sin darse cuenta, podrían estar afectando la salud de la población. Y vuelvo a decir, los vacunados debemos ser agradecidos por la sociedad, por nosotros mismos, porque estamos protegiendo a los no vacunados. Entonces, esta moda de no vacunarse, y a mí no me ha pasado nada, por supuesto que no te ha pasado nada, porque hay el 90% de población que está vacunada y te protege. Entonces, no es tan simple decir, yo no me voy a vacunar. Si bajamos del 90% de vacunación, vamos a tener problemas. Doctor, enfermedades que ya desaparecieron. así es, así es. Doctor Pazmiño, gracias, un gusto tenerle por acá y gracias por orientarnos así. Voces conocedoras como la suya son importantes, son, yo diría, fundamentales en momentos nuevamente que la salud pública está en riesgo. Doctor Pazmiño, hasta la próxima, muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Gracias al doctor César Pazmiño, uno de los principales genetistas de este país, hablándonos sobre este nuevo problema. 3 males que nos están dando las vueltas. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. En un marco de sobrada expectativa se cumplieron las designaciones de las principales autoridades de la Asamblea, de los principales órganos internos que permiten el funcionamiento de la legislatura, empezando por la presidencia. Todo eso fue captado por el oficialismo, vale decir ADN, vale decir el gobierno, y con la alianza, el apoyo de los 3 sectores que ya lo analizábamos con nuestro invitado el día de hoy. Sin embargo, como él bien dijo, y esto quiero también destacar para que el público finalmente saque sus propias conclusiones, se cumplió una etapa de todo lo que tiene que ocurrir a partir de lo que ya empezó. La integración de la nueva asamblea es una cosa, y lo que viene a partir de la siguiente semana, pues esa es la gran interrogante. Nos preocupa, o me preocupa más bien desde mi punto de vista de comunicador, todo lo que ya se pudo ver en toda esa operación, empezando por la designación del presidente, el señor que ya fue designado, asimismo un alto militante del partido de gobierno, pero que no lo fue en la primera elección, sino en la segunda. Y lo que ocurrió en ese interín, desde mi modesto punto de vista, es todo un mensaje de lo que primero ocurrió, ya ocurrió, negociación tras negociación exactamente para cada cosa, inclusive para secretario. Pero lo que me preocupa es que estas negociaciones tendrán que repetirse inevitablemente para cada proyecto, para cada iniciativa, para cada quehacer de gobierno que se viene a partir de la próxima semana. ¿Qué va a ocurrir entonces? Allí va a ser la prueba de fuego para el nuevo gobierno que en la práctica empieza a partir del próximo 24 de mayo, cuando el señor presidente Noboa reasumirá las funciones, porque es presidente reelecto, continuará en sus funciones por los próximos 4 años. ¿Cómo va a ser esa relación con la nueva mayoría legislativa? Ojalá que por el bien del país no sea la conflictividad de siempre, que yo me temo podría repetirse. Los señores Pachacuti no son confiables para nada, para nada. En cada cosa, en cada momento, como que aprendieron la lección durante tanto tiempo. Para cada cosa hay que negociar al centímetro con ellos.
Y claro, les salen a la prensa y les dicen que son la prensa corrupta la que no ve toda esa situación. Saquen sus conclusiones. Los que no se acomodan con nada ni con nadie son ellos. Y justamente eso es lo que pone en riesgo, lo que pone inseguridad sobre la, en este caso, mayoría que se ha configurado. Y también está por verse, y no se olviden de esto, no porque uno sea brujo ni por nada, pero eso yo creo que es lo inevitable. Este arrinconamiento de la revolución ciudadana en el legislativo, eso va a terminar en crisis. Va a terminar en la salida de legisladores, va a terminar, en fin, en la reconfiguración de esa mayoría. Eso es la política, eso será lo que se viene, pero eso también, para eso también tenemos el suficiente tiempo para ver y tomar nuestro propio concepto. Ojalá sea por el bien del país. Cosas que empiezan de cero. Saquen como siempre sus mejores conclusiones, amigos. Dios mediante. Volvemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.